Hola amigos, ¿qué tal? Bueno, yo contentísima con todas vuestras respuestas del otro día a mi vídeo sobre mi libro de amor y de guerra, al que tengo aquí en un discreto segundo plano. Y no sé, me hace mucha ilusión pensar que esta comunidad que hemos creado aquí tiene unos lazos sólidos, ¿no? Que no somos simplemente personas que se ven, bueno, que hacen un comentario y que luego pasan y que no te vuelves a acordar de ellas, sino yo creo que la amistad también se ha transformado a lo largo de los tiempos, ¿no? Y creo que podemos hablar ya de amigos, ¿no? Que las más de 90.000 personas que estamos aquí somos amigos. Me gustaría hacer un directo, lo estoy pensando, bueno, estoy consultándolo con cierta persona que es mi hijo, cómo se puede hacer, porque me gustaría tener un contacto directo con vosotros y que también los que hayáis leído el libro, pues me dierais vuestras opiniones, que ya me las estáis dando y de verdad que me enriquecen mucho. Bueno, pues seguiré hoy, hablaré de Salvador Dalí, una figura capital de nuestra pintura, como sabéis todos. Yo tuve la suerte de que lo conocí. Bueno, os contaré ya de qué forma lo conocí. Lo conocí una vez directamente y otra vez tangencialmente, pero creo que es interesante poder aportar mi testimonio, ¿no? Porque debo ser de las pocas personas que quedan vivas bueno, que llegaron a hablar con él, ¿no? Interactuar con él. Yo era muy joven, pues debía ser mediados de los años 60. Había ido a pasar unos días a casa de una amiga en Cadaqués. Era una amiga, ellos eran amigos, pertenecían a una familia que eran amigos de la familia Dalí de toda la vida. O sea, los abuelos de mi amiga habían sido amigos del padre de Salvador Dalí, que era notario. Me parece que había trabajado con él, incluso porque era abogado. Y la verdad bueno, que Dalí formaba parte, pues, de su grupo familiar de Cadaqués de toda la vida. Y una vez una vez en cada verano se encontraban todo un grupo de gente natural de allá, de Cadaqués, de Figueras, de Girona, o sea, de toda aquella zona, y hacían como una especie de merienda en Porlligat en la casa de Salvador Dalí. Pero era una merienda que no había ni fotógrafos, claro, era una merienda como podías quedar tú con tus amigos tranquilamente, ¿no? Y entonces, bueno, pues los padres de mi amiga fueron y nos llevaron a mi amiga y a mí, ¿no? Yo tenía, pues no sé, creo que tenía 15 años o así, que no iba a la universidad todavía. El caso es que fui a la casa de Salvador Dalí, me pareció, os lo tengo que decir con ojos de niña, bueno, yo tampoco es que viviera en el Palacio de Versalles, pero me pareció una casa pequeñísima, una casa desordenada, una casa que daba miedo, llena de trastos. La verdad es que bastantes, me pareció, no sé, desde mi mentalidad, mi padre era pintor también, o sea que tampoco venía de un ambiente súper burgués, como si dijéramos, pero bueno, me pareció una casa súper desordenada, llena de trastos, lo que yo consideraba trastos, que bueno, que luego él utilizaba, era cosas que utilizaba para sus cuadros, ¿no? Me acuerdo concretamente que tenía una especie que en el vestíbulo, por cierto, había un oso, pero el oso este estaba apolillado, daba una pena horrible, llevaba con unas medallas en el pecho, era de tamaño natural, y en vez de dar miedo, la verdad es que daba bastante pena, o sea que era casi como una alfombra felpuda puesta de pie, ¿no? La verdad es que era un objeto bastante patético. Una de las cosas que había, por ejemplo, que vi, que casi tropecé con ella, era un motor de coche oxidado, de un motor de coche antiguo, y que supongo que Dalí pues utilizaría para sus cuadros o bueno, para algún tipo de cosa artística, ¿no? Entonces fue curioso porque, claro, nos recibieron, bueno, la reunión fue en el único sitio que había un poco habitable, que era alrededor de una especie de estanque, no llegaba a ser piscina, un estanque de agua bastante sucia, que tenía como el suelo pintado unas losas blancas alrededor de esta especie de laguna, entre laguna, piscina y estanque, ¿no? Y entonces estaba ahí, habían puesto unas mesitas de aperitivo y tal, y entonces nos dijo, había una especie de, no sé, de hombre que supongo que debía ser pertenecería al servicio doméstico, supongo, y que entonces dijo, oye, no, que ahora bajará, don Salvador bajará ahora, pero está durmiendo la siesta. Ah, bueno, hombre, si está durmiendo la siesta, nos esperamos un cuarto de hora. Entonces bajó Salvador Dalí, iba con sus bigotes, desde luego, con sus bigotes enhiestos, iba vestido normal, como un señor normal, iba con espardeñas, con alpargatas, eso sí, pero bueno, la mayoría de señores que también
iban con alpargatas, o sea que no quedaba nada raro. Y luego, bueno, me acuerdo de su conversación, pues que empezaba, hombre, ¿cómo estás? En catalán, todo. ¿Cómo estás, papet? Com va tot? Escolta, tu, què has fet? I la platja, què? Bueno, empezaron a hablar de problemas típicos del pueblo, de que si en el Marítimo, la playa del Marítimo estaba, cada vez había menos playa, que si no sé qué, bueno, que si el alumbrado, que si el alcalde, me parece que estaba el alcalde también en la reunión. Bueno, empezaron a hablar de cosas domésticas, nada de pintura, o sea, nada de tipo artístico. Y entonces mi amiga y yo, que éramos un poco gamberras, un poco bastante gamberras, hombre, dijimos, bueno, pues vamos a explorar, nos dijimos entre nosotros, vamos a explorar la casa. Y entonces nos escaqueamos, nos fuimos poco a poco, no se dieron cuenta, ellos estaban ahí tomando sus cositas y tal y cual, y entonces nos fuimos por la casa y empezamos a espiar toda la casa, ¿no? A mirar todo lo que había. Nos habían contado que había una leyenda, ¿no? Que Salvador Dalí tenía en su cama, tenía un juego de espejos para recibir por la mañana el primer rayo de sol, porque el sol aparecía, el primer lugar donde aparecía en la España peninsular, porque claro, luego estaban las islas, pero el primer sol que aparecía en la España peninsular daba justamente, decían, sobre la cama de Salvador Dalí, ¿no? Bueno, él era surrealista, o sea, que era surrealista en todo, en la pintura, en su forma de expresarse, en su histrionismo, ¿no? En todo eso. Y entonces nosotros queríamos descubrir ese juego de espejos y esa cama. ¿Y cuál fue nuestra sorpresa cuando fuimos a lo que sería, supongo, la habitación? La casa era pequeña, con muy pocas habitaciones. Arriba había solamente una especie de sala circular y luego había una habitación de dormir, o sea, pero con una camita pequeña, o sea, que ni siquiera era de matrimonio. Gala, la mujer de Dalí, que entonces ya estaban casados, no estaba en la reunión esta, estaba solamente Salvador Dalí. Entonces estuvimos mirando y entonces vimos en la habitación el juego de espejos, nada. La camita era como una camita de estudiantes, con una colcha blanca, o sea, todo, ya os digo, todo muy desastroso, muy polvo. Bueno, claro, la suciedad en verano no se ve porque es una suciedad de puertas abiertas, no están todas abiertas las ventanas, todo estaba encalado en blanco, o sea que también esto da como una sensación de limpieza, pero bueno, se veía que mucho no se limpiaba aquella casa, la verdad. Y luego estaba absolutamente llena de cosas, o sea, libros, por supuesto, muchos, pero encima de los libros había ropa, había sombreros, había barretinas, había bastones, había absolutamente de todo. Y bueno, empezamos a buscar, claro, a abrirnos camino entre todas aquellas cosas que había y tal y cual, y entonces fuimos a parar a una especie de terraza de solarium que había arriba y nos quedamos las dos heladas, así hicimos... ¡Oh! Porque estaba la Gala, la mujer de Dalí, ¿no? Esta musa de Dalí, que era 10 años mayor que él. En esa época Dalí tendría unos 60 años y ella tendría unos 70. Estaba tomando el sol desnuda, absolutamente desnuda, ¿eh? O sea, no haciendo topless, sino desnuda de arriba y de abajo, tomando el sol ahí en esa especie de terraza. Bueno, era como una especie de... no sé, como de saliente, ¿no? Bueno, se veía el cielo, pero no llegaba a ser terraza, ¿eh? Era como una galería abierta y estaba así estirada en el suelo, toda desnuda de la cabeza a los pies, ¿no? Y entonces, claro, las dos hicimos así, ella levantó tranquilamente la cabeza, nos miró, llevaba una especie de turbante en la cabeza, o sea, no sé, no quería a lo mejor que le diera el sol en el pelo, no lo sé, nos miró, estaba toda negrísima, estaba morenísima y embadurnada de crema, brillante, o sea, parecía, eso no lo olvidaré nunca, se reflejaba el sol en ese brillo, parecía casi negra, ¿no? Y entonces levantó la cabeza, nos miró de una forma bastante despectiva, volvió a ponerse el sol y desde luego no varió de postura y se quedó totalmente desnuda. Bueno, en esa época era muy difícil ver desnudos, o sea, que decir, te estoy hablando en una época que era, bueno, ahora tienes a las playas, la gente pues va en topless, o sea, ahora ya no te llama la atención, pero en esa época que éramos niñas, adolescentes, pues la verdad es que bajamos abajo, haciendo aquello típico de las niñas, con unas ganas de contarlo a los padres, no a los mayores, pero bueno, ahí estaba Salvador Dalí explicando, hablando de las pequeñas reparaciones, no, ahora tinc que trucar al fontanero, ahora tinc que fer això, tal y cual, bueno, unas conversaciones absolutamente domésticas que te hacían olvidar que estabas delante de un pintor mundialmente conocido, porque en esa época ya era conocidísimo. Bueno, entonces yo me fui, pasaron
varios, claro, la vida de Dalí siguió en su carrera ascendente. Bueno, no os voy a contar nada de su vida pictórica porque es conocidísima, ¿no? Era surrealista, sus ideas políticas le perjudicaron en el ámbito internacional porque él se posicionó al lado de Franco, por ejemplo, se vino a vivir a España. En 1972 le dieron la Gran Cruz de Isabel la Católica, empezó a hacer unos elogios desmesurados, tan estrambóticos sobre Franco, que le llamaba... bueno, esas cosas que hacía Dalí, que no sabía si se estaba cachondeando o si estaba alabando de verdad. Franco es un santo, un místico, un ser extraordinario. La sangre es purificadora. Hacía falta que hubiera mucha sangre en España. Y en los diarios del primo de Franco, ¿no? Unos diarios buenísimos, ¿no? Que publicó Rafael Borrás hace mucho tiempo, Franco mismo le pregunta a su primo: ¿y tú crees que me tengo que enfadar por esto? ¿Esto que son elogios o es que me critica? Y el otro dijo: no, excelencia, porque él llamaba excelencia a su primo, aunque fuera su primo. No, son grandes elogios de un pintor universal. Bueno, vale. Y bueno, y toda esta relación con el franquismo culminó cuando se casó la nieta de Franco, Carmen Martínez Bordiú, la nieta mayor. El novio le preguntó qué quería de regalo y la nieta de Franco, con cierta ingenuidad, dijo: pues oye, como Dalí es un pintor tan importante, su obra es tan cara, está cotizada en todas partes y tal, pues me gustaría mucho que me hiciera un cuadro, que me hiciera un retrato. Ellos se casaron a ver, espérate, sí, se casaron en marzo de 1972 y el cuadro se lo entregaron en ese verano de 1972. Bueno, el caso es que bueno, esa relación también de Franco con el cuadro y tal era muy rara, pero bueno, nosotros lo veíamos a Franco. Yo vivía en Barcelona, como sabéis, vivo en Barcelona, venía con frecuencia, su peluquero estaba aquí en Barcelona, Luis Yongueras, se alojaba en el Hotel Ritz, cuyo propietario también era muy amigo mío, o sea que yo lo iba viendo y siempre lo veía con una musa, ¿no? Y con Gala iba pocas veces. Se decía que Gala tenía sus novios, tenía sus amantes, que a él no le importaba, porque el sexo no le importaba, estaba más allá, porque él era un ángel, ¿no? Y los ángeles no tenían sexo. Bueno, siempre estaba con esto y siempre iba acompañado de una chica más un poco andrógina, que decíamos entonces, que decían que había sido un travesti en Holanda, que en realidad había sido un chico, ¿no? Y que luego pues iba vestida de mujer, pero que en realidad era un chico. Entonces iba siempre llevaba un ocelote, un tigre, bueno, una especie de tigre como perro, en lugar de perro. Iban siempre los dos ahí, todos extravagantes, vestidos, entraban en todas partes y todo el mundo los miraba. Y esta Amanda Lear, que era el nombre que tenía la modelo esta, que iba siempre con él, pues la verdad es que era monísima, era guapísima y llamaba muchísimo la atención. Y yo siempre pensaba: fíjate, aquel señor tan corriente que hablaba de la fontanería y de la lampistería y del marítimo y del no sé qué y del no sé cuántos, pues mira, luego cuando tiene que hacer la comedia, cuando hay periodistas delante, pues tiene que fingir pues que es una persona extravagante. Y entonces a principios de los años 80, esta musa que había estado 15 años al lado de Dalí, que había sido su amante, no sabíamos bien qué era, ¿no? Durante 15 años, o sea, la relación más larga, aparte de Gala, la había tenido con Amanda. Entonces decidió escribir un libro y en este libro contaba bastantes cosas que no eran verdad, y entonces, para contar la verdad, nos llamó a interview y nos dijo que quería dar una entrevista contando realmente su verdad. Porque nosotros en Interviú habíamos publicado una especie de dossier sobre ella en la que se descubría que el verdadero nombre de ella era Peggy Dosslow, que hacía transformismo en Holanda. Habíamos publicado unas fotos de este tal Peggy Dosslow que se parecía un poco a ella, pero que tampoco era verdad. Bueno, tampoco era exacto. Bueno, el reportaje no era mío, pero bueno, apareció desde luego en mi revista. Y entonces ella dijo: había visto algunas entrevistas mías y tal, y ella dijo que la entrevista quería que se la hiciera yo. Entonces la entrevista que le hice, la verdad es que tuvo mucha repercusión. No era muy larga, era corta. Me acosté con Dalí. ¿Veis? Es esta. ¿La veis? Y entonces lo primero que me dijo es que ella no era un travesti, y ella me dijo que precisamente era una cosa que se había inventado Dalí, una de las grandes locuras que se había inventado Dalí para llamar la atención, pero que ella me enseñó su certificado de nacimiento, me dijo que no era verdad y tal, pero que claro, como era tan difícil combatirlo, a ella no le gustaba, y un día le dijo a Salvador, le dijo: mira, a mí no me hace gracia lo de que digan esto de mí, porque yo soy una mujer y no quiero que me digan esto. Y él dijo: bueno, espérate que se me ha ocurrido una cosa para demostrar
demostrar al mundo que no lo eres. Entonces le hizo posar, o sea, estaban en su estudio, en el estudio que tenía ahí en Portligat, la hizo posar en una postura inverosímil, con las piernas abiertas, ¿no? Hay una fotografía de esta, con las piernas abiertas, de esto representando concretamente la Angélica, una escena bíblica que era Angélica liberada del león. Y entonces hizo ir al alcalde de Cadaqués, lo hizo ir al estudio. Y entonces, claro, el alcalde de Cadaqués, cuando entró y vio a aquella señora desnuda con las piernas así abiertas y tal, se quedó helado, ¿no? Y dijo, ay, perdón, pues ya volveré más tarde. Y Dalí le dijo, no, pasa, porque además quiero que contemples algo. Mira tú la maravilla que tiene Amanda entre las piernas. Todo esto es un poquito fuerte, la abertura esa de las piernas es una maravilla. Es la más bonita que he visto en mi vida. Mira el hueso ese de la cadera, cómo se inclina, la diagonal que va justo hasta el coxis. Esto es el camino angélico, el camino de la libertad. Bueno, aquellas frases que decía él, míralo bien. Y el pobre alcalde, pues ya se veía ahí mirando, la otra levantando la pierna, el otro mirando así por abajo, mirando este camino angelical, esta ruta angelical que le contaba Salvador Dalí. Pero bueno, así, según me contó Amanda, dice, así él supo que yo realmente era una mujer, ¿no? Entonces es una de las anécdotas que me contó sobre su relación con Dalí. Bueno, yo le preguntaba, digo, oye, tú en el libro has dicho que Dalí era un ser angelical que no tenía sexo. Dice, bueno, he mentido porque yo me acostaba con él. Ah, bueno, caray, pues vaya noticia, ¿no? Vaya exclusiva. Bueno, el titular, de hecho, era me acosté con Dalí. Y yo dije, bueno, pero ¿y por qué dijiste que no? Dice, no, lo dije por respeto a Gala, porque yo no quería quedar mal con Gala, pero bueno, yo he tenido con él sexo miles de veces y tal. Dice, pero bueno, oye, ¿pero Gala estaba enterada de vuestras relaciones? Oh, naturalmente que sí. Yo soy consciente de que durante 15 años fui utilizada tanto por Gala como por Dalí. Por Dalí porque era un moro y le encantaba tener a sus dos mujeres en casa. Y por Gala porque mi presencia le dejaba el campo libre para irse con sus jovencitos a Grecia, Nueva York o Púbol. En Púbol tenía un castillo que le había regalado Dalí, en el que él tenía que pedir permiso para poder ir. O sea, tenía que llamar y decir, ¿puedo ir mañana a visitarte a Púbol? Y entonces ya le decía que sí o que no, según le conviniera. ¿Eran ciertas las historias de Gala y sus adolescentes? Claro que eran ciertas. Gala era una mujer terrible, era como una víbora, que soltaba su veneno, picaba todo lo que tuviera cerca, excepto a Dalí, al que adoraba. Pero cuando veía a un chico joven y guapo, se derretía. El último que le conocí fue James Feinhall, un actor mediocre que había participado en Jesucristo Superstar. Y se enfadó mucho porque un día, una noche, en que ella estaba durmiendo, él intentó acostarse conmigo. Yo me puse a gritar, me puse a chillar, llegó Gala, llegó todo el mundo. ¿Y qué pasó? Que Gala me echó la culpa a mí, dijo que había sido yo la que había intentado ligar con él. Y fue ahí cuando empezó, se rompió nuestra relación y Salvador se vio obligado a decirme que me fuera. De ahí, claro, lo enfadada que estaba Amanda. Entonces yo digo, bueno, pues le decía, cuéntame cosas de tu relación con Dalí. Dice, bueno, pues mira, yo soy la primera mujer que se acostó con Miguel Bosé. Y dije, ¿sí? Dice, sí, la primera mujer. Dice, porque vino Luis Miguel Dominguín un día a visitar a Dalí. Dalí tenía mucho interés en conocerlo porque era muy amigo de Picasso. Y entonces, bueno, estaba ahí y Dominguín le dijo a Dalí, me parece que mi hijo es marica. Dice, porque no va nunca con chicas, se viste con mallas rosas, en fin, yo tengo miedo que sea marica, porque en esa época pues la gente se expresaba así. Yo no he querido cambiar la palabra porque en esa época se decía así. Y entonces Salvador le dijo, Amandita, vete con Miguel a hacer la máquina de coser, porque ellos a hacer el amor le llamaban hacer la máquina de coser. Entonces tenía una cabañita al lado de Portligat, que es cierto que yo la había visto cuando estuvimos en esa visita, cuando era una cría, y entonces se fue con Miguel a esta cabañita y según Amanda, ahí hicieron la máquina de coser y fue la primera vez que Miguel se acostó con una mujer y dice que le gustó mucho.
y que cuando salieron delante de Miguel, del padre, Dalí le dijo: ¿cómo ha ido la máquina de coser? ¿Habéis cosido bien? Y que tanto Miguel como Amanda dijeron los dos: sí, sí, hemos cosido muy bien. Yo no sé si esta anécdota sale en las memorias de Miguel Bosé, pero realmente la primera persona que la publicó, esta anécdota en un medio de comunicación, fui yo, porque la entrevista creo que es del año 1980. Bueno, le pregunté también por los rumores de que Dalí era homosexual, y entonces me dijo que no era cierto, que la única relación que había estado a punto de tener homosexual había sido con Federico García Lorca. Concretamente me dijo: no es cierto, me contó que la única vez que había estado a punto de tener una relación homosexual había sido con García Lorca, y que a mitad de camino habían tenido que parar porque le hacía mucho daño. En realidad le gustaban mucho las mujeres, estuvo hasta enamorado de la duquesa de Cádiz. Y entonces ahí me contó en detalle cómo había sido el regalo del cuadro a la nieta de Franco. Resulta que él un día había visto la fotografía de Carmen Martínez Bordiú en una revista y le había dicho a Amanda: esta es la mujer que me gusta. Esta mujer me encanta. Y que Amanda, entonces, a partir de entonces, todos los recortes que veía, todas las fotografías que veía de Carmen Martínez Bordiú, la nieta de Franco, lo recortaba y se lo llevaba, y él tenía en su habitación, en esa habitación que yo conocí, en la pared, pegadas todas de fotografías de Carmen Martínez Bordiú. Y que cuando habían hecho la petición de mano y habían decidido casarse, que había sido él el que se había ofrecido a regalarle el cuadro, porque la adoraba, la quería, para ella, bueno, para él era el culmen de la belleza, de la feminidad, de todo, ¿no? Le fascinaba. Entonces hizo era un retrato ecuestre, la quería retratar montando a caballo. Entonces hizo una especie de esbozo primero, pero resulta que ella no pudo posar, se casaron en marzo, no pudo posar hasta el verano. Y cuando fue a posar estaba embarazadísima, porque el hijo mayor de Carmen Martínez Bordiú nació un poquito antes de los 9 meses preceptivos, y aquí me callo porque creo que ya lo he contado más que nada en otro vídeo. Entonces ya estaba embarazadísima, ya fue con un traje premamá, cuando en realidad pues estaba de 3 meses, pero no estaba de 3 meses. Y entonces pasó una cosa, que es que a Dalí le repugnaban las mujeres embarazadas, no las soportaba, no soportaba a los niños, odiaba a los niños. Y las mujeres embarazadas le daban mucho asco. Entonces se negó a retratarla. Luego Carmen Martínez Bordiú dijo que esa visita había sido una de las peores experiencias de su vida, que él intentaba todo el rato, que le había preparado un caballo, que montara a caballo cuando estaba ya de 6 o 7 meses. Decía: era imposible que yo montara porque estaba embarazadísima, o sea que era imposible, que él todo el rato diciéndole: pues si no se monta a caballo y galopa, porque pretendía que se montara y galopara, que este cuadro no se puede hacer. Luego Carmen también contó que había estado todo el rato contándole los horrores que hacían los niños, que tener niños era lo peor del mundo, que él había decidido no tener hijos, que desde luego menos mal que Gala contaba intimidades, además que menos mal que a Gala le había tenido una esterectomía, no podía tener hijos, porque él no hubiera podido soportar a esos seres repugnantes que eran los niños. Pero tú no sabes en qué lío te metes teniendo hijos, tu vida se ha acabado. Y ella decía: claro, yo estaba embarazada y estaba muy contenta de tener a mi hijo, y escuchar a aquel señor diciendo que esto era un horror, salí llorando, salí tremendamente apenada. Y cuando terminó esta entrevista, Dalí le dijo a Amanda, le dijo que ella le había parecido muy tonta y que sin embargo él le había robado el corazón. Y Amanda misma dijo: no abrió la boca en todo el rato, o sea que a él lo que le había gustado era que Alfonso de Borbón no dijera absolutamente nada. Y hizo el cuadro, lo hizo a regañadientes. Primero dijeron que le iban a pagar, no sé, bastante dinero, 1 millón de pesetas o 100 millones, bueno, ya no me acuerdo, pero al final decidió regalárselo a cambio de que cedieran unos cuadros que tenían en el Museo del Prado, bueno, un trato de este tipo entre pintores y el Ministerio de Cultura. Y lo regaló. Es un cuadro muy feo, es el peor, yo creo que es el peor cuadro de Dalí. Creo que está en manos de la nieta todavía, evidentemente, porque era propiedad suya. No sé cómo está tasado, no lo sé, pero por ejemplo, en las grandes antologías o no sé, retrospectivas de Salvador Dalí, la verdad es que no figura casi nunca, y no sé si está catalogado, creo que sí, pero bueno,
fue un poco una operación fiasco, ¿no? Que amenazó un poco con romper con esta gran amistad que tenía Dalí con Franco. Bueno, Dalí murió en el año 1989, en enero, su mujer había muerto en 1982. Murió en muy tristes circunstancias, absolutamente solo. Desde que murió la mujer no levantó cabeza. Decían los que le rodeaban, decían que solo sabía decir soy un cargol, soy un caracol, soy un caracol. Incluso hubo rumores de que sus cuidadores no lo cuidaban bien, que estaba en un estado muy precario, que la habitación no estaba bien cuidado. Al final se cerró el círculo, murió en el mismo lugar donde había nacido, ¿no? En Figueras, y en el año 2017 se le tuvo que desenterrar para hacer una prueba de paternidad, porque una mujer con unos argumentos, la verdad, bastante precarios dijo que era hija suya, y se le tuvo que desenterrar pues, para hacerle las pruebas del ADN. Y fue muy bueno porque cuando lo desenterraron, le quitaron, él había dicho que cuando muriera quería que le pusieran una lienzo, no una sábana, un pañuelo encima del rostro. Entonces abrieron la caja, sacaron el lienzo, ¿no? El pañuelo que tenía sobre el rostro, y las personas que estaban delante, que había amigos suyos, ¿no? Incluso